¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos a La Quinta Esquina, un espacio de análisis y de opinión y de tertulia que hacemos en colaboración con El Mundo Diario de Castilla y León y con el Radio Castilla y León. Con nosotros esta semana el máximo responsable de todas las decisiones que atañen de la Junta de Castilla y León con respecto a Valladolid. Nos acompaña Pablo Trillo Figueroa, delegado de la Junta en Valladolid. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar este repaso que tenemos por delante estos 45 minutos con una cuestión que concierne inicialmente a su partido político. Hace unas fechas, como bien sabrá, ha salido esa sentencia, el recurso de la sentencia a Javier León de la Riva, que confirma la sentencia inicial, que le inhabilita durante 13 meses para poder ejercer un cargo público, pero no un cargo a nivel estatal. La pregunta que yo le quiero formular, señor Trillo, es si usted vería lógico que Javier León de la Riva concurriera en las listas de su partido al Congreso o al Senado y si le gustaría verle allí. Bueno, es una propuesta que no me corresponde a mí, el hecho de que pueda estar en el Congreso o en el Senado, pero lo que sí es cierto es que Javier León tiene un bagaje político, una experiencia política y un conocimiento en política que el Partido Popular no debe desaprovechar. Quizá para esta ocasión tan cercana a las elecciones, como las listas realmente son desde el ámbito nacional, no sé si estará previsto o no que esté, pero lo que sí es cierto es que se debe de contar con él, sobre todo en ese aspecto de transmitir conocimientos o de transmitir experiencias. Vamos con más opiniones. Con nosotros esta semana contamos con Luis Huerga, director informativo de Radio Castilla y León, y Felipe Ramos, su director del Mundo Diario de Castilla y León. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Delegado territorial de la Junta en Valladolid, para poder formularle las cuestiones. Habla usted de que no sé, que el PP no puede desaprovechar el bagaje político y la experiencia que tiene Javier León. Ramiro Ruiz Medrano dice que no toca. Según usted, ¿cuándo tocaría? Lo que no toca con lo de los diputados y senadores. Bueno, yo es que la verdad en el ámbito de lo que es, aunque estoy en el comité electoral por primera vez en mi vida, pero esas propuestas a mí todavía no me han llegado, no nos ha reunido el comité electoral. ¿Cuándo toca? Yo no sé si he dicho no puede, no debe, digo yo lo que creo es que... No debe ir a las listas. Yo creo que no debe desaprovechar sus conocimientos, que debe ir en listas al Congreso o al Senado. No sé si él tiene ganas realmente también de estar en el Congreso o en el Senado. Me da la impresión de que no. Hombre, él en comparecencia pública, después de salir la sentencia, se ofreció con Ramiro delante al partido y cuando se le preguntó por las listas no las descartó. No estuve en la rueda de prensa, sí que estuve con él posteriormente, pero lo que reitero, o sea, las listas son limitadas, las personas que pueden participar en las mismas. Creo que existe la intención de que vaya la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, encabezando las listas del Congreso de los Diputados, y eso hará pues que haya algún baile, como se suele decir, en las personas. Y no sé si se cuenta con Javier León. Yo creo que para esta ocasión no creo que esté Javier León, pero que con él se deba de contar en los comités ejecutivos o en los puestos donde se considere, igual no de cara al público igual, pero sí por lo menos entre bambalinas, para que siga aportando pues todo ese caudal que tiene de todos estos años en los que ha hecho una magnífica gestión como alcalde. No obstante, no se considera que quizá, bueno, hablamos ahora de regeneración, ¿no? Sí, los partidos políticos sí. llegan unas elecciones ahora, este es el momento, además es algo que demanda la sociedad. Sin embargo, en el caso de León de la Riva sí que existe el detalle de que después de que se confirmara esa sentencia o se desestimara su recurso, comparece en la sede del Partido Popular acompañado del presidente. Entiendo que es un detalle de que, como usted dice, de alguna forma o de otra, León de la Riva va a continuar estando vivo en el ámbito del partido, o quizá igual era el momento de intentar hacer borrón y cuenta nueva y ahondar más en esa cuestión de regeneración. Bueno, yo creo que la comparecencia de Javier León fue para comunicar a los ciudadanos en qué había consistido la sentencia, cuál era su actitud hacia esa sentencia y cuál era su futuro, porque lo que no podemos obviar es que Javier León ha sido 20 años alcalde de la ciudad de Valladolid, y por lo tanto no es una persona en la que desde hace 6 meses haya desaparecido, sino que por el contrario creo que hay personas que las han votado, y además mayoritariamente, no con la mayoría suficiente para constituir o para gobernar el Partido Popular, pero sí mayoritariamente en esta ciudad,
y saber cuáles son sus expectativas de futuro. Yo creo que en ese aspecto pues se presentó en el Partido Popular, que es por el partido que se presentó a las elecciones, y acompañado del presidente provincial, puesto que además, pues además de todo, les une una buena relación de amistad, ¿no? Por cambiar de tema, y hablamos de sentencias judiciales. Sí. Aquí siempre se ha generado, está la polémica encima de la mesa de cuándo un político se debe ir, si se debe ir con una imputación, si se debe ir con la apertura de un juicio oral, si se debe ir con una sentencia ya en firme. Eso es evidente que se tiene que ir. Usted está imputado por la adjudicación del polígono de Portillo, y según los informes que se han hecho públicos y que se han publicado en el Mundo de Castilla y León, usted en el Consejo fue crítico precisamente con que Rafael Delgado hiciera él y asumiera él y firmara él, sin contar con el Consejo, esas adjudicaciones de parcelas. ¿Cómo se siente un político que es imputado cuando ha sido crítico en el Consejo y ve que otros miembros del Consejo no están imputados? Pues yo en el tema de la imputación, lo primero que me sentí fue un poco desconcertado, como pues es lógico, si mantuve una actitud de la que tampoco me gustaría hablar mucho públicamente hasta que no me tomen declaración, pero sí un poco de desconcierto. Y después a un político, cuando se le imputa ante la sociedad, independientemente de esa actitud que hayas tenido y que tú eres conocedor de que has actuado conforme a tu conciencia y que además no has actuado con ninguna ilegalidad, tampoco a mí se me imputa al estilo típico, con un delito, no se me imputa ningún delito. Es decir, es una situación más en la nueva línea procesal de investigado, o por lo menos para aportar, para que vaya a poder ir acompañado de abogado y aportar todo lo que yo pueda a ese caso. Pues no deja de ser, pues eso, que te ves ante la situación, ante la sociedad, otro imputado más. Pues la verdad es que no te hace ninguna gracia. También lo que me gustaría es que me tomaran declaración cuanto antes. Eso también es. El otro día, hace unos días, el magistrado que instruye este caso decía pues que no contaba con suficientes medios y que por lo tanto se iba a aplazar. Pues es una situación que no agrada, hablando claro. Y en cuanto a lo otro, es que yo realmente no... Hay dos aspectos que está estudiando el juzgado. De un lado, la venta, o la compra, mejor dicho, por la Junta de Castilla y León del edificio de Arroyo, y después está lo de la compra de unos terrenos en Portillo. Yo, por lo que estoy llamado... ¿Es por el Portillo? No, es por lo primero. Es por lo de porque estaba en el Consejo de Administración en el que se produjo esa compraventa. Pero usted no había detectado ningún tipo de irregularidad. Nos acaba de decir además que tiene la conciencia tranquila al respecto. No, totalmente tranquila, pero ¿se refiere a lo de Portillo o a lo de Arroyo? A lo de Arroyo. No, lo de Arroyo, en síntesis, como además está saliendo noticias en prensa, pues creo que no revelo nada que no deba de revelar, ¿no?, antes de esa declaración. La Junta tenía un contrato de arrendamiento. Cuando digo la Junta es ESADE, o me voy a referir a la institución como tal, ¿no? Tenía un contrato de arrendamiento para albergar una serie de direcciones generales o de la administración institucional de la Junta. Un contrato de arrendamiento que era en el tiempo caro porque se hablaba de 72 millones de euros en 15 años. Entonces, una de las propuestas que se llevó, la propuesta que se llevó al Consejo de Administración era la compra de ese edificio, y además por 20 millones de euros menos. Por lo tanto, yo creo que era una operación que estaba bien, porque por un lado no perdías, ganabas la propiedad de ese edificio, y por otro lado te ahorrabas en el tiempo 20 millones de euros. Entonces, eso es lo que yo voy a manifestar ahí. Si ha habido cosas indebidas, pues intentaré, en la medida de mis conocimientos, pues aclarárselo al magistrado. En el otro caso de lo de Portillo, pues sí, efectivamente, no revelo tampoco nada, porque si lo que se me pregunta es lo que publicó el diario Mundo, El Mundo, que se decía en las actas pues sí, es verdad, está entrecomillado y es verdad, sí, yo manifesté esa actitud. Pero están los dos casos intrínsecamente relacionados. Parece ser que es lo que busca a la vista de la investigación judicial, a la vista del informe de Hacienda, veremos a ver, están intrínsecamente relacionados.
Yo le pregunto, una vez, usted dice que si la operación era buena porque suponía un ahorro, Sí. reconoce que el alquiler era desorbitado y desproporcionado, o por lo menos muy alto, pero yo le pregunto, también se ha demostrado, a la vista siempre de la investigación y a la vista de los informes de Hacienda, que se pagó un sobrecoste a mayores sobre la tasación en su momento, y yo le digo, con todos esos datos, ¿usted realmente cree que la Junta hizo bien en esa operación de compra del edificio de Arroyo? Bueno, el que estaba sobrevalorado el alquiler, también hay que ponerse en las fechas en las que se produjo esta operación inmobiliaria. Eran épocas de una mayor bonanza económica y los precios estaban desorbitados en general. En cuanto al sobrecoste que se pagó, claro, yo eso no lo conozco porque al Consejo no se llevó. El Consejo lo que aprobó fue una compraventa por 52 millones de euros. Si después se pagó un sobrecoste, creo que es lo que está investigando el juez a instancia de la Fiscalía. Ese sobrecoste entonces no se llevó al Consejo. No. Pero yo le pregunto, a la vista de lo que es, ¿usted cree realmente que ese sobrecoste fue desorbitado? Para mí es un tanto, no conozco ni cuál fue el sobrecoste, no lo conozco actualmente. Se habla de unos 20 millones. Ni tampoco, no. 30, no. sí. No, perdón, yo lo que he dicho, lo de los 20 millones por lo que he dicho yo que se ha No, ahorrado. no. Hablamos de la compra, no del alquiler. Sí, de la compra. Bueno, yo ese sobrecoste entiendo que es lo que está estudiando el juzgado, pero no sé si está justificado o no, si era dirigido a mobiliario, si era dirigido a equipamientos, no lo sé. La verdad es que yo no lo sé porque en el Consejo ese tema no se trató. Sí, bueno, sí, que es verdad que están estos dos casos, pero también otro que afecta directamente a la administración autonómica, se está resolviendo, intentando resolver a partir de ahora con una comisión de investigación, que es el asunto de la trama eólica y demás. Claro, como decíamos antes, a la vista de una fecha importante como la de diciembre, ¿cómo puede hacer? Pues, obviamente el Partido Popular ha sido el titular, digamos, de esta administración durante estos tiempos y durante el suceso de estas cuestiones que se están investigando. ¿Cómo se puede sacudir el Partido Popular todo esto para presentarse de una forma más o menos digna, ya ahora estas elecciones generales, porque es la cita más inmediata? Pero ¿cómo se puede sacudir esa imagen, ¿no?, que puede llegar a dar, bueno, que a pesar de que son cuestiones que están en investigación, obviamente no hay ningún resultado, pero bueno, entiendo que, digamos, quizá la imagen puede llegar a ver hasta cierto punto comprometida. Bueno, vamos, el tema anterior lo cerramos en el sentido de que si hay alguna actuación en la que existe culpabilidad, porque hay una actuación antijurídica, lo determinará el juez. Pero lo que está claro es que como tal, la actividad que desarrolló la Junta, por lo menos como institución, no hay ninguna actuación. Sí, puede ser que alguna de las personas que esté allí sí, eso yo no digo que no, pero eso lo tiene que determinar un juez, no yo. En cuanto a lo que es la comisión de investigación de los temas eólicos, de lo que se ha denominado trama eólica, pues deriva de una información periodística como consecuencia también de un informe de la agencia tributaria. El Partido Popular lo que está actuando es con la máxima transparencia, porque no se ha opuesto en ningún momento a que se abra algo que ha sido inédito en nuestra comunidad, que es una comisión de investigación. Bueno, no se ha opuesto ahora que no tiene mayoría. Bueno, perdóneme. Pero bueno, cuando se ha solicitado. No, antes de finalizar la legislatura pasada ya la solicitó el PSOE y se rechazó. Pero entiendo que haya muy poquito tiempo para resolverla, porque esta información salió pocos meses antes de la convocatoria. Se habían rechazado más comisiones de investigación. Sí, bueno, yo creo que lo de la comisión de investigación es un instrumento parlamentario que no tenemos experiencia en Castilla y León del mismo, y es algo positivo. Entiendo que es algo positivo porque nos va a dar mayor conocimiento de lo que es la actividad parlamentaria, algo de lo que yo creo que se desconoce por la sociedad y por lo tanto no es malo. Por otro lado, el tema en sí es un tema que ha creado pues un cierto revuelo, y además en los temas eólicos no en Castilla y León, sino en toda España, por el hecho de que recibían muchas primas, etcétera, todo el mundo tenía una cierta sospecha. Por eso, si como consecuencia de esa información que dio el diario El País y como consecuencia de ese informe de la agencia tributaria se considera
que debe haber una mayor transparencia de cara a los ciudadanos. Yo considero que eso es bueno y por lo tanto el Partido Popular no se opone en absoluto. Y es más, se habló de un carácter secreto en un primer momento de la tramitación que se iba a seguir en esa comisión. Hombre, y de alguna manera el propio presidente de la Junta dijo que no, que tuviera un carácter abierto, y así ha sido. Mira, hace aproximadamente un año, ahí en ese mismo sitio, usted dijo esta frase: hay más mediocridad que antes porque se ha profesionalizado la política y hemos perdido en calidad. Muchísimo. Y ahí en esa misma mesa, ahora mismo acaba de decir que se están elaborando las listas, que aquí a Valladolid está previsto que venga de número 1 la ministra Isabel García Tejerina. Pero que no es una mediocre. No, cuidado, que no voy por ahí. Y que eso va a obligar a recolocar a algunos. El problema de la política no es que realmente lo que se está... He dicho ya la palabra recolocar. Pero el problema de la política no es que lo que se está haciendo es precisamente recolocar a esos profesionales que viven de la política desde hace años. Ese es un problema. Ese es un problema y yo no lo puedo obviar. Y además sigo manteniendo que la política hoy en día tiene hay más mediocridad, valga la expresión, que en la que existía, por ejemplo, la transición. Y que además ha aparecido figuras como es el profesional de la política. El profesional de la política, que es una persona que no tenía una profesión conocida anteriormente y que ha hecho de la vida política su profesión. Eso para mí es nefasto. Es decir, es más, cuando se habla de los políticos en sentido genérico, parece como que fuera una profesión y, sin embargo, lo que es una actividad temporal a la que se debe de ir para intentar solventar, conforme a tu ideología, conforme a tus valores, los que son los problemas de la sociedad. Y para ello necesitas tener, primero, entiendo, una profesión reconocida que te da mucha independencia y experiencia, y además formarte en política, porque la política también exige de una formación específica. Yo antes igual me he expresado mal. Lo que he querido decir es que seguro que viene, o casi seguro que viene la ministra de Agricultura como número 1 de las listas al Congreso de los Diputados, lo cual yo creo que es algo muy bueno, porque es una persona competente, una persona formada, que tiene 2 carreras y que está haciendo una buena labor en el Ministerio de Agricultura. Eso va a obligar, igual he dicho lo de recolocar, no, va a alterar, porque va a ir como el número 1, como no puede ser de otra manera, ¿no? Eso va a alterar lo que son las listas actuales. El que ahí haya o no profesionales de la política, igual hay personas que ya llevan mucho tiempo. Sí, pero por ejemplo, yo le digo, ¿usted cree que las 2 personas que han sido diputados y que han sido diputados por Valladolid, una de ellas lleva 4 legislaturas, creo que son, se han ofrecido al partido para repetir? Bueno, hombre, eso es regeneración, como decía mi compañero, eso es profesionalizar la política, o es recolocarse. Hay una persona, la única que ha dejado claramente que no va es Ana Torme, que ha dicho que no va. Porque lo ha dicho que no va. Otras personas que ya llevan mucho tiempo se han ofrecido a estar en donde corresponda a estar. Que llevan mucho tiempo. Bueno, pues yo sinceramente no estoy en el comité electoral, pero considero, si usted quiere que sea sincero, yo soy una persona siempre sincera, y hablo con esto aunque me cree enemigos. Es muy válida son válidas las personas que están ahí. El que más tiempo lleva es una persona muy válida, es un parlamentario brillante, una persona culta y que además ha desarrollado puestos en la administración con una buena gestión. ¿Que conviene cambiar las caras? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que cambiar un poquito las caras, porque es que es lo que nos están demandando la sociedad, y la prueba palmaria de ello es que han surgido partidos emergentes, que es lo que más piden. Claro, porque supongo que luego al final ahí es donde radique un problema que está en el horizonte, o una situación diferente que está en el horizonte, porque sí que es verdad que hablemos de la fórmula de recolocación o como lo queremos llamar, sí que es verdad que... Me expreso mal y creo que vamos a seguir. No, pero bueno, simplemente es para ilustrar el contenido de la pregunta, que bueno, sí que es verdad que el Senado, ¿no?, ha sido, digamos, el camino por donde se ha derivado quizá, bueno, pues esos políticos más veteranos, que quizá su estado de forma ya no era el mejor para estar en otros puestos, pero claro,
claro, habrá que tener en cuenta que a partir de diciembre se prevé, ¿no?, que tanto en el Congreso como en el Senado, que también es una Cámara donde se hace política, no lo olvidemos, a su forma, pero donde se hace, van a aparecer muchas caras nuevas, mucha gente joven, ideas nuevas. Entiendo que también haya que acompasar un poco lo que vayamos a proponer para ese escenario que se presenta. Yo totalmente de acuerdo, por supuesto que sí. Primero, ha tratado un tema que para mí es capital. El Senado tiene que ser reformado. El Senado no transmite a la sociedad ninguna función. Efectivamente se hace política, pero se ha convertido en una Cámara de segunda lectura y no tiene el contenido que seguramente debería tener un Estado descentralizado como es el español, el que debería ser una Cámara territorial, más que en lo que se ha convertido, en una Cámara seguramente de poca importancia, o por lo menos de poca trascendencia de cara a la sociedad. Y en cuanto a que es verdad que van personas pues es que están muchas veces ya en su último momento de la política, pero es que ya lo era así el Senado romano, ¿eh? El Senado viene de Senatus, ¿no? La aparición de nuevas figuras, de nuevos partidos y tal, se prevé que va a ser así y yo creo que va a ser bueno, ¿eh? Se ha recuperado un poco la política y la echábamos un poquito de menos. Eso va a ser bueno. Para ello, que el Partido Popular, que es al que yo pertenezco, debe presentar a los mejores, pues estoy totalmente de acuerdo. Y además le aventuro una cosa más, que igual también me lo critican. Deberíamos de tener procesos más abiertos para la elección de esas personas a los puestos o a las listas electorales. Acabar con el dedazo. Bueno, más que dedazo, es un sistema que posiblemente ya no esté bien visto por la sociedad. ¿Usted aboga por primarias abiertas, por ejemplo? No digo que las del PSOE sean abiertas, que no lo son. Digo, yo primarias abiertas, si son realmente abiertas, sí, si no existe trucos y tal, sí. Totalmente, a favor. Lo que pasa es que tampoco se convierta eso en un proceso interminable, pero sí, yo creo que sí, que no es malo. Cuanto más participación haya en la política, yo estoy a favor de ella. Quería preguntarle yo ahora por números. Hace unos días hemos conocido los datos de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para Valladolid. Sí. Quería que me valorara algunas partidas. Sí. Aparecen ya el quinto colegio de Arroyo de la Encomienda, sí, el instituto, sí, tanto de Arroyo como de la Cisterniga. Partidas grandes, plurianuales, pero para esta primera anualidad cifras de en torno a 50.000, 60.000, 100.000 euros. ¿Usted está satisfecho con ese dinero asignado para estos proyectos que están demandados en municipios en crecimiento en la provincia de Valladolid? Es que no puede ser de otra manera. Eso también es engañoso la cifra, porque es esa cantidad. Va dirigido a la implantación que se va a hacer por lo tanto lo que exige son de estudios y después de fórmulas para la contratación definitiva de ese instituto. Eso tarda posteriormente en construirse bastantes años. Por ello lleva aparejado que mayores cantidades presupuestarias en los años siguientes. Es decir, que todo se inicia con esa cantidad para que exista un estudio. Pero esta es una polémica que a mí me gustaría... O sea, si no me va a plantear el problema, yo voy al problema, porque creo que hay que ser transparente con las personas que nos están escuchando. Los institutos de la Cisterniga y de Arroyo estaban presupuestados en el año 2007. En la legislatura anterior no, en la anterior. Como consecuencia de la situación de crisis económica en la que los presupuestos se rebajaron de una manera importante en los 4 años de la legislatura anterior, no se acometieron las obras de esos institutos. Es más, el consejero de Educación mantuvo la tesis de que igual no era conveniente hacer esos institutos en Arroyo y en la Cisterniga, pero por una razón demográfica, y es por el hecho de que en ese momento era necesario, pero cuando estuviera terminado el instituto ya no íbamos a tener niños o jóvenes en esa edad, por lo tanto iba a suceder como lo que hubo en el boom demográfico de Parquesol, que algunos de los institutos que hay ahí pues tienen una ocupación mucho menor de lo que se preveía. Y lo que se intentaba era, a través de distintos sistemas que tiene la Junta, del transporte, etcétera, el que estuvieran en los institutos de Parquesol. Estamos hablando de 3 kilómetros o de 5 kilómetros a lo sumo, tampoco era mucho. Ahora mismo la situación ha mejorado,
existen más posibilidades económicas de poder desarrollar esos institutos y, por lo tanto, el consejero de Educación, ante las demandas de los municipios de la Cisterniga y de Rayo de la Encomienda, ha dicho que sí, que se inicie, pero por ese trámite primero de estudios y después cómo se va a desarrollar. Sí, pero perdón, yo hay algo que no entiendo. Sí. Si el criterio de educación hace unos meses con el consejero Juan José Mateos era no hacer esos institutos, no por problemas económicos, sino por un problema de ratio de alumnado y porque se cubrían las necesidades de Arroyo de la Cisterna con los institutos próximos de Valladolid, Sí. ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Hablo de criterios educativos para hacer esos institutos, simplemente la presión social, porque no veo otra razón. La presión social no, por supuesto que la presión social ha estado durante todos esos años. No, pero yo pregunto, si el criterio de antes era así, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué es lo que le ha hecho cambiar a la Las educación? circunstancias económicas, fundamentalmente. Y por ello, lo que se hace es lo que bien decía Miguel Ángel, es el hecho de que... ¿Con una costa de tener en un futuro institutos vacíos, entre comillas? No, por eso esta primera fase, es lo que decía Miguel Ángel, es de estudio de lo que va a ser el procedimiento y de estudio de viabilidad de ese instituto posterior. El instituto igual... En sede parlamentaria el consejero dijo que se iban a hacer. Sí, que se iban a hacer, sí, pero lo que pasa es que tú puedes hacer un instituto para 2.000 personas o para 100. Entonces, lo que se está trabajando con esos estudios es ver para cuántas personas se va a tener que realizar. O sea, es un estudio demográfico, una partida por un estudio demográfico, entiendo, por seguir el criterio que demográfico, arquitectónico, de lugar, de qué fase, cuánto tiempo ocuparía, cómo llevaríamos la contratación, si se contrata a unos primeros ciclos de enseñanza o se hace en un total, si se empieza a utilizar por partes o no. Son estudios complejos, de los que yo particularmente sé poco. No obstante, estamos hablando, la Cisterniga se presupuesta en 3.600.000, Arroyo un poco más, 3.700.000. Al ser plurianual, repartirse durante varios años, se supone que tiene que haber un tope fijado para la última anualidad, tener toda lista la instalación. Por tanto, estaríamos hablando de plazos de conclusión a unas expensas de saber lo que puede decir ese estudio demográfico. Sí, a expensas de decir ese estudio demográfico. Se está hablando de un plazo final, me parece que era 2018. Sí. Otro de los proyectos, de las reivindicaciones, como está claro que parece ser que la presión social funciona, y me parece bien que funcione, es el consultorio de Laguna. Usted dijo también que no se podía hacer por problemas económicos. Sí. Por la misma razón que los institutos no figuran los presupuestos, debería figurar, porque la situación económica ha cambiado también. No, pero, y en Laguna está claro que necesita un consultorio. Vamos a ver, de Laguna salió una noticia precisamente ayer en El Mundo, en el que el equipo de gobierno municipal iba a plantear ese tema. Lo cierto que se decía en El Mundo, y como ha dicho el alcalde Román, es que se va a reunir conmigo y seguramente me va a demandar esa petición. Yo le hice la pregunta, si se la va a conceder. Entonces, formalmente no se ha hecho esa petición. Entonces, pero eso está ahí, no necesita que la haga el alcalde de ahora, viene de antes. Bueno, viene de antes, pero sí que la Consejería de Sanidad ha establecido otras prioridades para este año. Pero por eso digo, si el problema era la economía, lo mismo que los institutos de Arroyo de la Cisterna, y la economía ya mejora y se van a hacer los institutos, ¿qué razón hay para no hacer el de Laguna? Bueno, la razón, yo todavía el tema no he estudiado en profundidad porque no se hace el centro de salud de Laguna. Lo que sí es cierto es que hay mayores prioridades en la provincia de Valladolid que el de Laguna, por lo que ha entendido la Consejería de Sanidad. Y esas prioridades están, muchas de ellas, centradas en la propia ciudad de Valladolid, en las obras de mejora del hospital clínico, al que ya se está destinando durante varios años bastante dinero, es decir, estamos hablando casi de 100 millones de euros invertidos, y en el que este año se va a invertir 6.600.000 euros, que no está mal, para las obras del clínico, y después para centros de salud pues que están peor que el de Laguna, puede ser por ejemplo el de Villas de Esgueva, etcétera. Laguna no deja de ser un municipio que está muy cercano a Valladolid, y también esas posibles complicaciones las tiene pues más bien solventadas que otros sitios que están más alejados. Otro municipio cercano a la capital, Cabezón de Pisuerga, ha sido noticia en estos últimos meses por el derrumbe del puente. Quería preguntarle en qué estado se encuentran las obras.
Pues las obras... Están ya a punto de finalizar, Sí, se ha normalizado el paso, se ha previsto ya el tema de los accesos, ¿cómo está la situación? Bueno, las obras están cercanas a finalizar. La fecha exacta, si yo la digo, creo una expectativa que igual pueda confundir. Pero antes de que acabe el año, seguro. Lo normal es que finalicen a final de noviembre. Pero en Valladolid la climatología es muy ingrata. Entonces, es posible que por la climatología se pueda alargar a esos primeros días de diciembre o incluso al mes de diciembre. Pero de ahí no va a pasar, estoy convencido. Por otro lado, el puente va a tener el mismo uso que antes. Pero creo que va a ser conveniente, y no lo sé si se establecerá así, el que tenga un peso máximo los vehículos que van a transitar por el mismo. Y en particular yo creo que más de 10 toneladas no debería autorizarse. Pero por otro lado hay una demanda del Ayuntamiento de Cabezón de creación de un nuevo puente y también en fase de estudio la Consejería de Fomento ha presupuestado pues, un estudio de 72.000 euros para la posibilidad de hacer otro puente. Porque estamos hablando de una zona que es eminentemente industrial y que tendría un importante paso de vehículos pesados. Sí, y además hay un tema, Cabezón, ese puente lo separa a gran parte del pueblo de un lado a otro. El propio ambulatorio está en un lado y en el otro se quedaría sin cobertura. Son temas que con el puente nuevo se van a solventar, porque el tránsito rodado de coches y tal no va a haber ningún problema de auto. Ya estamos hablando igual de otro tipo de maquinaria. Este año, o sea, además de la industria, se habló de las labores de labranza, ¿no? Claro, pasar una cosechadora de más de 12 toneladas puede poner en peligro el propio puente, ¿no? Todos los asuntos, fíjese, es que lo de la hemeroteca tiene estas cosas. Sí. Yo recuerdo que hace un año usted decía que Pingüinos iba a instalar en el Pinar al lado del Colegio de María. Pingüinos nos instaló. Pero estuve hace más de un año, ¿eh? Fue Sí, un año y hace medio. más de un año, hablo del 2015. No se celebró. Sí. Y ahora Pingüinos tampoco se va a celebrar. Yo, la pregunta que quiero hacerle aquí es, la Junta autoriza la concentración de pingüinos en la zona del Pinar cercana a la hípica, hablo de este año. ¿Da la autorización? Por lo tanto, si la Junta... La autorización medioambiental, ¿eh? Sí, la sí, autorización del evento es el ayuntamiento. Medioambiental, es que ahí voy. Sí. ¿Cómo es posible que la Junta dé una autorización medioambiental que después se sabe a ciencia cierta, porque ya le ha pasado, le van a tumbar los tribunales? ¿Me lo puedo explicar? Porque no lo entiendo. No. Vamos a ver, Porque de una de las razones por las que no se hace, Sí. al menos es lo que da Turismoto y lo que ha reconocido aquí Manuel Sarabia, el alcalde, es que, bueno, aparte de otros problemas de Turismoto, es que se teme el recurso de ecologistas que tumben la autorización de la Junta, como ya ha sucedido. Por eso le pregunto, ¿cómo es posible que se dé una autorización ambiental en una zona que se sabe que está protegida y que la justicia la va a tumbar? Bueno, precisamente lo que se ha buscado es una zona que no tiene el mismo nivel de protección que la ¿tiene anterior. protección? Vamos a ver, vamos a explicarlo bien para que no se confundan los televidentes. La Junta autorizó durante una serie de años una zona especial de monte, ¿no? Y además, en el caso de las concentraciones de pingüinos en esos años, era la acampada y además una serie de infraestructuras. Sí. La ley permitía 4 años y después una prórroga. Y en la prórroga es donde nos dijeron que igual habíamos sido excesivos. Ahí es donde recurrieron los ecologistas. En cualquier caso ya no cabía más prórrogas posibles. Y se buscó otro sitio alternativo para que pudiera instalarse la concentración de pingüinos para acampada. No estamos hablando en este caso de infraestructuras. Entonces, la legislación medioambiental es compleja, ¿eh? O sea, si yo se la intento explicar a los televidentes, entre otras cosas no soy un gran experto en la materia, pero es compleja de explicar. La categoría de monte especial, la que hemos autorizado ahora y se encuentra en fase de recurso, no la tiene. Lo que sí la tiene es algunos de los aledaños de la misma. Y ahí puede ser que los ecologistas vuelvan a recurrir. Pero por lo que no se celebra pingüinos, no es por el hecho de que los ecologistas hayan recorrido o no, es porque existe algún tipo de controversia
con la propia organización. Entonces, ahora, el año pasado se retiraron de esa solicitud y este año pues está en trámites de buscar alternativas, que es lo que está buscando el Ayuntamiento. Desde luego, por parte de la Junta, le vamos a dar todas las facilidades para que un evento que es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de imagen de la ciudad o de marca de la ciudad de la que ayer hablaba el alcalde, ¿verdad?, todas las facilidades posibles, pero por supuesto con un respeto absoluto a la legislación medioambiental y al medio ambiente. Por tanto, perdona, Felipe, está diciendo que si se hubiera celebrado en el hipotético caso y hubiera un recurso, ese recurso no hubiera prosperado porque la zona no tenía esa protección ambiental como tiene el resto del Pinar de Antequera. Yo entiendo que no, porque lo que hayamos, que no hubiera prosperado. Que no hubiera prosperado un hipotético recurso. Sí, por supuesto, es decir, que entiendo, lo tengo clarísimo que no, porque si no, no hubiéramos dado esa primera autorización. Bueno, la da la Dirección General de Montes, pero en cualquier caso no se hubiera dado si considerásemos que no lo podían tumbar en un recurso. Ya estamos un poquito escaldados en ese aspecto. Pero entiendo que en este año, aunque esté recurrido, dice, no, es que está recurrido y por lo tanto, primero no tiene efectos suspensivos, pero lo que pasa es que no se ha presentado una solicitud ya. No, ellos lo han presentado ante el temor de que suceda lo que pasó en la anterior ubicación, porque los ecologistas ya han dicho que la van a recurrir judicialmente si se da, porque tiene la misma protección. Mi pregunta era clara en el sentido No, la misma no la tiene, ¿eh? Y además, desde el ayuntamiento, la planificación que se... O sea, ¿usted cree que se podían hacer los pingüinos perfectamente en la acampada al lado del Pinar, o sea, en la acampada del Pinar al lado de la hípica? Al lado de la hípica, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y si no se ha hecho es porque Turismoto no ha querido. Sí, en el momento actual porque Turismoto no ha querido. Bueno, Turismoto... Sí, bueno, es que lo organiza, evidentemente. Nosotros lo que autorizamos es la autorización medioambiental, como vuelvo a repetir, ¿eh? O sea que la otra parte de organización damos las facilidades que haya, respetamos el medio ambiente, pero no ponemos ningún inconveniente. Lo que sí se ha recurrido por parte de algunos colectivos es la celebración del Toro de la Vega de la edición de 2014 y ustedes afectaba tanto a la Junta de Castilla y León como al Ayuntamiento de Tordesillas, que han decidido recurrir esa sentencia. ¿En qué punto se encuentra? Se encuentra en un punto que tenemos todavía plazo para recurrir y todavía no hemos recurrido, pero vamos a recurrirlo antes de pasado mañana, que es cuando vence. Pasado mañana vence el plazo. Sí, pero vamos a recurrir, ¿eh? Vamos a recurrir, o mañana pasado, pero vamos a recurrir. ¿Pero por qué vamos a recurrir? No es por una cabezonería, es porque la sentencia se basa en un aspecto propiamente procedimental. Lo explico en un momentito lo que es. Bueno, el Toro de la Vega es un espectáculo de los llamados tradicionales, en los que así está autorizado por el Reglamento de Espectáculos Taurinos. Pero cuando está autorizado como espectáculo tradicional, necesita de la autorización de la Delegación Territorial de la Junta como cualquier otro espectáculo. En ese expediente tiene que haber una serie de informes y de requisitos que debe de cumplimentar el organizador del torneo, que en este caso es el Ayuntamiento de Tordesillas, que por eso también recurre o va a recurrir esta decisión judicial. Y hay un aspecto que considera el juez que dictaminó esta sentencia que no se cumple formalmente por la Junta, y es el hecho de que todos los medios personales y materiales de carácter sanitario no constan en el expediente. Lo que consta en el expediente es un certificado del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta, en el que dice: el Ayuntamiento nos ha presentado estos medios, los consideramos suficientes, pero sin embargo no lo hemos adjuntado al expediente. Entonces, la Junta, ¿por qué recurrimos? Porque consideramos, primero, que el Servicio Territorial de Sanidad es como delegación territorial, es Junta de Castilla y León, es decir, que en el expediente están esos medios acreditados. Y segundo, pues que nos sirva de aclaración de futuro, es decir, si tenemos que adjuntarlo al expediente, pues se adjuntará a partir de este momento. Pero me temo, y por eso es por lo que también recurrimos, que en el recurso seguramente se nos va a dar la razón, porque el pasado 1 de octubre se aprobó una nueva ley de procedimiento administrativo en el que se dice, en su artículo 73, los licenciados en Derecho son muy dados a decir la norma donde está amparado, que esos expedientes tienen que ser mucho más sucintos y, por lo tanto, componer ese visto bueno que se nos ha dado por el Servicio Territorial pues sería suficiente. Pero en esto del Toro de la Vega,
más allá de esta sentencia en contra del torneo del 2012, creo que era. 14, perdón. Que es por un mero formalismo, parece claro, está la polémica que está detrás del Toro de la Vega. Sin duda alguna. El Toro de la Vega lo autoriza la Junta de Castilla y León. Sí. ¿Usted cree que el Toro de la Vega debe cambiar o debe dejar de realizarse o se debe hacer de otra forma distinta el torneo? ¿El torneo se debe hacer de otra forma Pregunto, distinta? si usted cree que se debe dejar de hacer, se debe hacer de otra forma distinta, no sé si matar al toro, no lo sé. ¿O cree que debe mantenerse como está, apelando a esa tradición de la que hablan los tordesillanos y de la que hablan los defensores del mismo? Bueno, yo voy a meter un aspecto para explicar cómo tiene que actuar la Junta formalmente y después una opinión personal, ¿vale? Para que no escurrir ningún producto, que creo que a lo largo de la entrevista no ha escurrido ningún producto. Bueno, pues en el caso de... está regulado como un espectáculo tradicional porque el reglamento de espectáculos taurinos de la comunidad exige para declararlos, primero, que tenga un carácter inmemorial, conforme a las costumbres del lugar y que sea, lógicamente, con reses de lidia. El carácter inmemorial data como mínimo de 200 años, lo cual está acreditado por el ayuntamiento, que es quien pide esa declaración. Segundo, el que se desarrolle conforme a la costumbre del lugar está en las propias bases del torneo. Entonces, por parte de la Junta de Castilla y León, lo único que tiene que regular es el hecho de si es tradicional o no. Y en eso es cuando a mí se me presenta la solicitud y está conforme al mismo, yo autorizo, porque si no, estaría incurriendo en prevaricación. Ahora, fuera de eso, ¿qué es lo que opino yo sobre el Toro de la Vega? Pues que ha cogido una dimensión que va mucho más allá de lo que es Valladolid, Castilla y León, e incluso es un tema que internacionalmente está perjudicando por cómo se está escenificando hacia el exterior a la población de Tordesillas. ¿Por qué? Porque se les está considerando, sin conocer lo que es el torneo en sí, se les está considerando a Tordesillas pues, como unos bárbaros que van allí con una lanza, o así. Eso es lo que se vende hacia el exterior. Por eso, independientemente de que creo que el torneo se está ciñendo a los usos del lugar, a ese carácter inmemorial, etcétera, sí que convendría que la población de Tordesillas tuviera un debate sobre el tema. Y en ese debate sobre el tema no hubiera medias tintas, no hubiera una posición de un partido que diga una cosa aquí y otra en otro sitio, sino que se dejara claramente, primero, oír la opinión de las habitantes de Tordesillas y conforme a ello, pues seguramente o posiblemente modificar la normativa actual. O posiblemente, digo posiblemente. El presidente de la comunidad también, de la comunidad autónoma, también habló de esa necesidad de volver a hablar o de retomar este tema, ¿no? Pero cabe también otra variable, es decir, hay partidos políticos que ya se han manifestado al respecto, sí, que concurren a unas elecciones generales y sí, que apuestan directamente por la eliminación, por la modificación de un reglamento, establecer unas modificaciones legales para que ese torneo no se celebre. En ese caso entiendo que los ciudadanos se les limita, digamos, esa capacidad de decidir, o se les limitaría. Por eso yo creo que está actuando mal ese partido político. Y está actuando mal, yo creo que por varios aspectos. Porque está hablando de oídas, cosa que no debería, yo creo. Un alcalde de su mismo... No, pero precisamente a eso voy. Y de segundo, porque está dejando a su alcalde, valga la expresión, vendido. Porque su alcalde lo que está defendiendo es lo que le ha pedido la población cuando lo ha votado. Y por lo tanto está actuando con responsabilidad, que creo que es como hay que actuar en política, con responsabilidad y con gallardía. Y él lo está demostrando. Pero sin embargo, el secretario general de su partido lo deja vendido, pues interviniendo en el programa de este Vázquez, no sé cómo se llama, este señor, ¿verdad? En ese tipo de actitudes que gara la galería está muy bien, pero que o muy mal, ¿no? Pero desde luego lo que no hace es un favor a la población de Tordesillas ni a la resolución del conflicto en sí. Sobre todo porque Pedro Sánchez no se ha atrevido a venir aquí a Tordesillas y decir eso mismo y defender eso mismo delante de los tordesillanos. Pero de la misma forma, yo le digo a usted plantea un debate con los tordesillanos. Sí. Oiga, la gente de Tordesillas tiene muy claro que quiere el torneo como lo tiene actualmente. Sí. Ese debate, desde mi punto de vista, es innecesario. Mi pregunta va dirigida si desde
las administraciones que lo autorizan, Sí. desde las instituciones, desde los mismos partidos políticos, ¿usted ve necesario que se cambie el torneo? No sé, yo he puesto no matando al toro o celebrando de otra manera, porque ya le digo yo que los tordesellanos quieren el torneo como lo tienen, porque lo han dicho, Sí, sí. y además lo han expresado en las urnas también. Yo creo que sí que se debe abrir un debate. Y de hecho se están haciendo diversas jornadas que creo que incluso el propio Ayuntamiento de Tordesillas está en ello. Se están haciendo jornadas en las que se está intentando estudiar el tema, etcétera, con expertos en la materia. Sí que hay que abrir. Nosotros, si tenemos que autorizarlo, es que estamos cogidos por el reglamento. Seguramente, no obstante, el sistema del torneo. sí se va a cambiar. No, el del torneo no lo sé. El del Digo, torneo no lo ¿usted sé cree porque que se debe cambiar? que si se debe cambiar. Sí, a la vista ¿Quiere de la que le diga la polémica. verdad? Yo no he estado nunca, yo nunca he estado Yo tampoco. en el torneo de Tordesillas. Entonces, si hablo de oídas, creo que actuaría mal. Actuaría con la falta de responsabilidad de la que antes he hablado. Y además, le digo una cosa, no he querido acudir al torneo de Tordesillas porque lo tengo que necesariamente autorizar. Si yo conociera igual ese torneo, estaba introduciendo aspectos subjetivos que creo que no debo de tener en esa decisión. Por lo tanto, no puedo contestar con auténtica responsabilidad, porque otra vez la expresión, si no conozco el tema in situ. Pues así vamos a cerrar esta quinta esquina. Pablo Trillo, gracias por acompañarnos y sobre todo por no haber evitado ninguna de las cuestiones que se le han planteado y responder con esta sinceridad que le caracteriza. Pues muchísimas gracias, se me ha pasado muy rápido. Yo pensaba que estábamos iniciando el programa. Nada, pues no hemos terminado. Muchas gracias, Pablo un saludo Trillo. a todos los televidentes y muchísimas gracias por sus preguntas. Pues sí, gracias a Felipe, gracias a Luis, compañeros, por habernos acompañado también esta semana en esta quinta esquina. Gracias. Señoras y señores, así cerramos este programa. Les vemos como siempre dentro de una semana.